gozo, quiero que vayamos a 1 de Samuel, libro de 1 de Samuel. Quiero que todos busquen su Biblia y lean con nosotros en esta hermosa hora. Los que están a través de las redes sociales, en diferentes lugares que nos están viendo, deseamos que Dios pueda bendecirles. Y si tienen un tiempecito ahí en el trabajo, en su casa, donde quiera que estén, y puedan ir a la Biblia, será de mucha bendición. 1 de Samuel, capítulo 15, el versículo 22 y el versículo 23. Cuando lo tengan, se ponen de pie los que pueden hacerlo. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Pueden sentarse, hermano. Obedecer es mejor que el sacrificio. Ese es el tema a tratar. Obedecer es mejor que el sacrificio. Quiero en esta mañana que cada creyente presente en esta congregación y los que están a través de las redes puedan conocer, puedan darse cuenta cuáles son las consecuencias, hermanos, de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia, porque las dos tienen consecuencias, una para bien y otra para mal. En repetidas ocasiones hemos sufrido por haber obedecido de forma parcial. Dios nos manda a que la obediencia sea total, pero en muchas ocasiones hemos obedecido simplemente de una forma parcial y pensamos que el Señor pasa por alto las pequeñas desobediencias que nosotros hacemos. Pensamos que Dios las pasa desapercibidas, pero no es así. Dios espera nuestra obediencia, hermanos, inmediata y total a sus mandatos. Si hacemos su voluntad a medias, podemos esperar que venga sobre nosotros la disciplina justa del Señor. Vamos a entender en esta mañana que muchas veces Dios nos responde y nos hace pasar por momentos por nuestra forma de actuar. Debemos evaluar hoy mismo nuestras vidas para ver si hay áreas en nuestra vida diaria, si la obediencia es deficiente, y si es así, pues por supuesto mejorarla para que nuestro servicio sea más eficiente en la presencia del Señor. Quiero en esta mañana que juntos exploremos el contenido de este sermón y que estemos atentos. No permita que su vecino le hable. Amén. No permita que su vecino le hable, ni tampoco usted esté hablando a nosotros para decir gloria a Dios y amén. Quiero hacerlo de la siguiente manera. Vayan al versículo 10 del capítulo 15. Los resultados de la desobediencia. Todos los que hemos leído la historia de Saúl y somos creyentes, hermanos, nos duele. Nos duele. A mí me duele tanto la historia de este hombre por lo que pasó
la historia de él. A mí me duele, créanme que me duele tanto cuando empiezo a leer lo que pasó con este personaje. Y es que los resultados de la desobediencia, en primer lugar, es un profundo pesar en Jehová y en Samuel. Dice el versículo 10: y vino palabra de Jehová a Samuel. Están conmigo, ¿verdad? Diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró, es la palabra Samuel, y clamó a Jehová toda la noche. Todos conocemos la historia de cómo Dios puso a Saúl como rey en su pueblo. Israel no quiso que Dios lo gobernara. Él se fijó en las otras naciones y dijo: Dios, nosotros queremos tener un rey igual que las demás naciones. Dios los estaba, un gobierno teocrático. Pero ellos empiezan a ver a sus vecinos, a las demás naciones, y empiezan a ver que las demás naciones tienen a un rey que no lo gobernaba Dios, sino que lo gobernaba un hombre. Y empiezan a pedir rey. Empiezan a decirle: Samuel, nosotros queremos tener rey igual que las otras naciones, así que por favor queremos que nos pongas un rey. Y la Biblia dice que Samuel empezó a clamar al Señor, y el Señor le dijo: ¿sabes qué? Le vamos a poner un rey, pero tienes que decirle las consecuencias, las obligaciones y todo lo que tienen que hacer ellos con ese rey, y que se van a dar cuenta que ya no soy yo el que los voy a gobernar, sino que ahora los va a gobernar un hombre. Qué difícil es dejar que el Señor nos gobierne para que nos gobierne un semejante a nosotros. Nunca va a ser igual. Jamás va a ser igual que nos dejemos gobernar por el Señor a que nos gobierne otro semejante a nosotros. Y es que en esta ocasión Dios dice a Samuel: Samuel, me pesa en mi corazón haber puesto por rey a Saúl. Y empezamos a ver nosotros la biografía de Saúl. No, hombre, hermano, era un personaje extraordinario. De todo el pueblo de Israel, Saúl era el que sobresalía, no solamente en estatura, sino también en todas las áreas de la vida. Dios dice: Saúl será el primer rey de Israel. Y Saúl empieza bien. Esa es la otra parte. Saúl empieza bien. Empieza obedeciendo el mandato de Jehová. Él iba donde Dios decía. Pero cuando empieza a tener victoria y empieza a tener fama, la Biblia dice que Saúl se apartó de los mandamientos, de los lineamientos del Señor, y empezó a hacer su propia voluntad. En esta ocasión, Dios lo mandó a que matara a todos los amalecitas, que mataran todo, que no dejaran nada con vida. Le pesó a Dios ver puesto a Saúl como rey. Me pesa haber puesto por rey a Saúl. Esas palabras son fuertes, a tal grado que la Biblia dice que cuando Samuel recibe, porque el profeta es el que está recibiendo el mensaje de Dios para dárselo a Saúl, dice la Biblia que cuando Samuel escuchó esas palabras, se encendió en enojo y pasó toda la noche orando por el monarca. Toda la noche pasó orando. Cuando escucha decir a Dios que le pesa haber puesto a Saúl como rey, dice que Samuel quedó toda la noche orando por el monarca, es decir, por el rey. ¿Por qué? Viendo la reacción del profeta Samuel, se sabía que a Saúl le iba a ir mal. Le iba a ir mal. En el versículo 12 revela que el rey se llenó de orgullo por haber derrotado a los amalecitas y edificó en Carmel un monumento conmemorando su victoria. Vayan al versículo 12 del capítulo 15 que hemos tomado. Versículo 12.
Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel, diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí, se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó adelante, y descendió a Gilgal. En vez de estar él abrumado por la vergüenza, en vez de no vanagloriarse, en vez de humillarse delante de la presencia del Señor, él dice: vamos a levantar un monumento aquí, en señal de la victoria que Dios nos ha dado. Pero Saúl sabe que anda en desobediencia. Saúl sabe que ha desobedecido el mandato del Señor. Saúl sabe que él ha hecho algo que no le convenía hacer, y en vez de humillarse y pedir perdón al Señor, él lo que está haciendo es exaltando su nombre, y edifica un altar, un monumento en memoria de la victoria. En vez de estar abrumado por la vergüenza, en vez de decir: no, en este momento es tiempo de humillarnos. Vamos a ver la progresión de la conversión de Saúl con Samuel, de la conversación, versículo 13. Quiero que estén conmigo cuando vaya a la Biblia. La progresión de la conversación de Saúl con Samuel. Vino Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová. Oiga, yo he cumplido la palabra de Jehová. Pero Samuel ya había recibido la palabra del Señor: me pesa ver puesto a Saúl por rey. O sea, Dios está diciendo una cosa y Saúl está diciendo otra cosa. Ojo con esto, atención a esto. Dios ha dado un veredicto para Saúl, y Saúl está diciendo que Dios está agradecido, o que Dios está complacido porque yo he hecho lo que Él me ha mandado a hacer. O sea que en el versículo 13 Saúl afirma el cumplimiento de lo que Dios le había ordenado que hiciese. Vayan al versículo 15. Y en el versículo 15 él adopta un razonamiento para sí mismo y dice: y Saúl respondió: de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. ¿Cuál era la orden? Matar a todos, no dejar vivo a nadie. Pero él en ese momento se está escudando y dice: fue el pueblo. Pero ¿quién era el rey? Él. Vamos al versículo 20. Estamos viendo la conversación de los dos. El versículo 20 apoya otra vez sus acciones y dice: y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. 3 veces se defiende Saúl en esta tercera falla que él está haciendo delante de la presencia del Señor. 3 es el número de perfección en la Biblia. 3 es el número de perfección en la Biblia, que significa estar cabal, estar completo, especialmente en cuanto a las obras de Dios. Por ejemplo, vaya a Amós capítulo 1 y versículo 3 se lee: por 3 pecados de Damasco, y por el 4 no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Es decir, Saúl ya llegó al límite. Saúl ya está al límite. Ya colmó la paciencia del Señor, dando a entender que aquí había pasado esto tremendo. Ya la culpabilidad estaba en Saúl. 3 veces ahora falla Saúl, y con este tercer fracaso empieza a justificarse 3 veces también. Saquemos lecciones espirituales. ¿Cuántas veces se ha justificado usted por una falta que ha cometido?
¿Cuántas veces nos hemos defendido a capa y a espada y empezamos a defendernos al igual que Saúl lo estaba haciendo cuando el profeta ya trae una palabra? ¿Quién podía engañar a Samuel? Si Samuel escucha las palabras de Saúl, porque el hombre es educado, pero él traía una palabra para Saúl. Dios ya le había hablado a Saúl, a Samuel, y Samuel escucha las palabras de Saúl, pero él sabe el mensaje que ya viene en el corazón de él hacia este personaje. Entonces repito, nosotros muchas veces, hermanos, justificamos los errores que cometemos en vez de humillarnos, hermano. En vez de humillarnos. Todos sabemos cuando hemos sobrepasado la ley de Dios. ¿Usted sabe que es pecado? Yo sé que es pecado. Y cuando yo sobrepaso esa ley, estoy errando al blanco. Eso es pecado. Pero yo sé que es pecado. Pero yo quiero salir libre ante la gente y yo me justifico. Pero ¿de qué sirve justificarse ante la gente cuando Dios tiene un veredicto para ti? Es que aquí no se trata qué la gente dice. Aquí se trata qué Dios dice de usted. Y el que te conoce es el Señor. No soy yo, no es nadie más. El que me conoce es el Señor. Entonces, 3 veces ahora ha fallado Saúl, y con este tercer fracaso se justifica 3 veces. Su copa estaba llena. Samuel le dice que Dios le había desechado para que no sea más rey en Israel. Vaya al versículo 23. El rechazo total de Saúl como rey. Versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto, oiga hermano, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que seas rey. Imagínense la paradoja de la vida. Ve Saúl a Samuel, y Saúl sale contento, bendito de Jehová. He hecho todo lo que Jehová me mandó hacer. En pocas palabras, Saúl sabe que ha pecado. Él no era ignorante. Él sabía que lo que había hecho unos días atrás, eso era pecado. Porque el único que tenía que presentar el sacrificio antes de la batalla era Samuel. Y en el momento en que aquellos estaban ya para llegar al campamento, la Biblia dice que el rey se desespera y el pueblo desespera al rey y le dice: rey, ¿y qué pasa? Mira, vienen los enemigos, hay que presentar el sacrificio a Jehová. Y si este viejito no ha venido, porque Samuel ya estaba anciano. Le costaba caminar a Samuel. Y como Samuel no llegaba, Saúl dijo: yo voy a presentar el sacrificio. No era él el elegido. El elegido era Samuel. Y él presenta el sacrificio a Jehová. Y claro, hubo una victoria. Pero él sabe que eso es pecado. Él sabe que eso es desobediencia. Él sabe que eso no tenía que hacer. En vez de llegarle a Samuel y decirle: Samuel, hey Samuel, estoy con pena, estoy consternado, me siento mal, quiero pedirte perdón, porque sabes que yo presenté el sacrificio y yo sé que eso es malo, perdóname, y pide perdón a Dios por mí. Él no piensa así, ni sale de esa manera. Le dice: bendito de Jehová, he cumplido la palabra que Dios me mandó. Repito, todos conocemos lo que hacemos. Todos. Nadie se puede esconder del Señor. Todos conocemos lo que hacemos. Su casa, su dinastía había sido desechado desde el capítulo 13. Vayan al capítulo 13, versículos 9 y 10 del primero de Samuel, siempre hablando de Saúl. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz.
y ofrecer el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, claro, Samuel iba despacio porque estaba anciano. He aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. O sea, en el momento que está terminando de presentar el sacrificio, se aparece el profeta, como quien dice: ¿por qué no esperaste más? Es que no te convenía a ti hacer eso. El único que podía hacerlo era ese anciano que llegó en el momento en que el hombre está terminando de presentar el sacrificio. ¿Cuántas veces hemos querido sobrepasar la autoridad del que está responsabilizado para hacer algo? No, pero yo soy apóstol, yo lo puedo hacer también. No, no puede. Cada quien tiene el lugar que debe hacer las cosas. Y oiga cómo le contesta Samuel en el versículo 10. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Versículo 13, Samuel le dice que su proceder era de un necio. 13, entonces Samuel dijo a Saúl: oiga, hermano, locamente has actuado. Otras versiones dicen: neciamente has actuado, has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Está diciendo, por no tener paciencia, por no esperar un momento más, por no obedecer a la palabra del Señor, entonces hoy, este día era la última prueba. Esta era tu última oportunidad. Y si en esta ocasión tú hubieses obedecido, tu reino se hubiese perpetuado para siempre. Pero como no obedeciste, entonces tu reino va a ser quitado. Ahora Jehová rechaza al mismo rey como persona, porque él no soporta a los desobedientes. Oiga esto: como padre amoroso tiene que disciplinarlo. Notemos la diferencia que hay entre la evaluación del Señor y la evaluación de Saúl. Vamos al versículo 11. Dios dice que Saúl no ha cumplido mis palabras. Versículo 11. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Esa es la versión de Dios. Pero la versión de Saúl es otra: he obedecido y cumplido la palabra del Señor. Hermanos, de verdad, ¿cómo estaremos nosotros? ¿Qué dirá Dios de usted? ¿Qué dirá Dios de mí? Todos aquí confesamos que hacemos la voluntad de Dios. No hay nadie que diga: pastor, yo estoy haciendo lo malo. Nadie va a tener la capacidad de venir y decirme: pastor, quiero confesarme con usted, ¿verdad? No como allá, y estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello. Yo siento que ando mal, siento que no estoy haciendo. Nadie lo va a decir. Aquí todos vienen: pastor, estamos en victoria, estamos bien, gloria a Dios, aleluya, seguimos adelante. Aunque él sabe que anda por el suelo, aunque él sabe que el veredicto de Dios es diferente. Él sabe que si Dios se pudiese en ese momento decirle: ¿cómo sos de mentiroso, verdad? Dios lo pudiese hacer, pero Dios simplemente nos deja. Oiga lo demás: mientras el rey dice: yo he cumplido la palabra de Jehová, en el versículo 13 dice Dios: este no lo ha cumplido. Y he obedecido, dice el hombre. Algo andaba mal. Parece que el rey había perdido su capacidad de discernir. Saúl había perdido su capacidad de discernir. El discernimiento estaba entenebrecido, porque se había apartado de los mandamientos del Señor.
ya no hacía lo que hacía al principio del reinado. Ya no se dejaba guiar por el profeta. Ya no era Samuel el consejero de él. Ahora él mismo hacía las cosas sin contar con el anciano, porque muchas veces nos vamos a pedir consejo porque ya hemos determinado lo que vamos a hacer. No es que le digo al pastor, me va a decir lo contrario de lo que yo ya pensé hacer. No es que si le comento a un hermano de la iglesia de los más ancianos, me van a decir lo contrario de lo que yo ya voy a hacer. Hay gente, hermano, que simplemente pide consejos para alegrar el oído, pero hacen lo que ellos quieren, no lo que el consejo se les da. Por lo tanto, el rey había perdido esa capacidad de discernir. Y en el versículo 24 llegamos a este versículo, léalo conmigo. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Y el versículo 30, y él le dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. ¿Por qué no hacer eso en el momento del primer encuentro con Samuel? ¿Se dan cuenta que Saúl sabía que había pecado? Él no era ignorante. Él sabía que había hecho mal delante del Señor. Ahora lo expresa. Pero ¿por qué no lo expresó en el momento en que Samuel llega para hablar con él? Sino que sale como que nada ha hecho el hombre, ¿verdad? Oh, bendito de Jehová, yo he cumplido la palabra del Señor, he hecho lo que Dios me ha mandado a hacer. Y muchas veces nosotros actuamos igual que Saúl. Hemos fallado, hemos pecado, hemos hecho lo malo, pero actuamos como que nada ha pasado. Aquí nada ha pasado. El problema es cuando las consecuencias nos arropan. Y entonces sí venimos llorando y decimos: pastor, sí, era cierto, era verdad, pero yo no quería que nadie se diera cuenta. Pero es que Dios ya se dio cuenta, hermano. Es obvio que el monarca había cambiado radicalmente su actitud. Ahora él confiesa: he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y sus palabras. Pero aquí viene algo que tenemos que pensar. ¿Cuál fue el pecado de Saúl, pastor? Bueno, vaya al versículo 22. Vaya al versículo 22. ¿Cuál fue el pecado de Saúl? Y Samuel le dijo: se complace Jehová tanto en los sacrificios y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la gordura de los animales. La obediencia, hermano, o la desobediencia es la esencia del pecado. La desobediencia es la esencia del pecado. Santiago capítulo 4 y versículo 17 dice: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En ese momento Saúl sabía que no era él, aunque se tardara el viejito, aunque los enemigos venían encima, Dios no iba a permitir que los enemigos lo derrotaran, porque él tenía el control de todo. Y sabía Dios que Samuel iba a llegar a tiempo, porque Dios siempre llega a tiempo. Pero la desobediencia, Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Pastor, ¿qué es la desobediencia? La desobediencia es cualquier elección que es contrario a lo que Dios te ha instruido.
lo contrario de lo que tú sabes, eso es desobediencia. Todos sabemos que tenemos que orar. Desde el momento que no ora, esa es desobediencia. Todos sabemos que tenemos que leer la Biblia. Desde el momento que no lees la Biblia, esa es desobediencia. Todos sabemos que tenemos que congregarnos. Desde el momento que no te congregas, esa es desobediencia. O sea, es todo lo contrario a lo que Dios nos ha ordenado que hagamos. Es fallar al seguir las leyes de Dios. O sea, la desobediencia es tan grave que Dios lo compara con la hechicería y la adivinación. Pero hay tanta gente desobediente. Es que a mí nadie me manda, pastor. Y quizá tenga razón. Pero aquí no se trata de que se deje mandar de un hombre, sino de la palabra, de los mandamientos, de los estatutos, de las ordenanzas. La desobediencia es tan grave, hermanos, que nosotros hablamos tanto de los hechiceros, hablamos tanto de los parcheros, hablamos tanto de alguien que hace una fiesta por ahí arriba y empezamos a hablar tanto de los hechiceros. Pero cuando usted es desobediente, usted está al mismo nivel que el hechicero. Cuando usted desobedece, está al mismo nivel que el parchero. ¡Qué grosero el pastor! No, es la Biblia. Y esa desobediencia no solo la mostramos en casa, no solo la mostramos en el trabajo. A veces dentro de la congregación, dentro de la casa de oración, somos desobedientes. Hermano, quiere que haga esto. ¿Y qué? A mí nadie me manda. Hermano, mire esto. No, ¿qué? Qué tremendo, hermano. Por rato da así como, no tanto enojar, sino que a mí me da así como, bueno, ¿y será que la gente no ha conocido el verdadero evangelio? Cuando la Biblia dice que nosotros tenemos que ser obedientes. Jesucristo así lo dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Obediencia. Vayan al versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y la rebelión es rebeldía. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Obstinación es terquedad, es fanatismo. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Saúl pensaba reemplazar la obediencia con los sacrificios. No, Dios se va a conformar que yo le presento lo mejor del botín, los animales más gordos. Dios se va a conformar con que le presente esto, con que le dé lo otro. No, Dios se conforma con que yo sea un buen ofrendador. Dios se conforma con que yo sea un buen diezmador. No, tranquilo. Dios no se conforma con eso. Dios se conforma con tu obediencia. Porque cuando tú no obedeces, todo lo demás no sirve. ¿Oyeron eso? Cuando tú no obedeces, todo lo demás no funciona delante de la presencia del Señor. Saúl en este momento dijo: no, voy a cambiar, voy a dejar la obediencia por un lado y le voy a presentar sacrificios a Jehová, y Jehová va a estar tranquilo porque le presenté los sacrificios. Y Samuel le dice: hey, no, Saúl, Dios no es como nosotros. Samuel en el versículo 22 le dice que nada puede tomar el lugar de la obediencia. Nada. No existe nada en la vida que pueda reemplazar la obediencia. Podemos hacer cualquier cosa, pero la obediencia no lo reemplaza nada. Y luego el versículo dice el prestar atención. Y oiga esto, en el hebreo lleva la idea de aguzar. Eso es aligerar, es estar pronto para oír. Y luego le dice afinar, que significa armonizar y entonar el oído para poder entender y atender y responder lo que Dios te ha dicho. Oiga lo que dice el versículo: por cuanto tú desechaste la palabra.
no estuviste atento, no oíste el mensaje de Dios. El prestar atención es importante, hermano. A veces nosotros cometemos pecado, desobediencia, porque no prestamos atención. Papá y mamá siempre están aconsejando a sus hijos antes de irse a la escuela: pórtate bien, yo quiero que seas así, y empezamos a aconsejar a nuestros hijos, pero como ellos no prestan atención, lo que nosotros les decimos, hacen lo contrario allá. Y es igual en la iglesia. Lo que el pastor les enseña, lo que les predica, lo que les insta a que no hagan, es lo que la iglesia hace. Si fuéramos obedientes, hubiera una paz interna dentro de la iglesia, ¿verdad? Así como están ahorita, que así pasara toda esta paz, ¿verdad? Venía algo más. Versículo 19. Por esto mismo, mis amados hermanos, dice Santiago 1:19. Santiago 1:19 y 20. Por esto mismo, mis amados, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Todo hombre sea pronto, agudice su oído, esté atento, esté siempre alerta a escuchar, y después que ha escuchado bien, entonces hable. ¿Cuál es el problema que tenemos y nos metemos en grandes problemas? Es que no oímos bien, pero somos rápidos para hablar. Cuando investigamos las cosas, no son como las dijimos nosotros. Porque nosotros primero tenemos que oír, entender, armonizar, afinar, entonar el oído. Cuando no existen estos dos elementos, hay rebeldía, hay, hermanos, contumacia, hay dureza, hay desobediencia. Qué tremendo es eso. Al fin Saúl confiesa su culpabilidad en el versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues este pecado. O sea, en pocas palabras está diciendo Saúl en ese momento: él no se hace cargo de su pecado. Es que nadie se hace cargo de su pecado. Todos andamos buscando un culpable. Amén. Desde que el pecado existe, hermano, desde que el pecado existe, todo el mundo anda buscando un culpable. Y Saúl en ese momento dice: hey Samuel, está bien, pequé, pero ¿sabes qué? El problema aquí no soy yo, el problema es el pueblo que me pidió que no matásemos los animales más gordos. Pero ¿a quién se le había dado el mandamiento? ¿Quién era el líder? Era él. Él era el que había recibido la palabra, explicando que él temía al pueblo y accedió a su voz. Dejó de ser el líder y comenzó a ser el seguidor. Y muchas veces eso es lo que mucha gente desea: que el líder no sea el líder, sino que el líder sea un seguidor más. Hermano, si no respetamos esas jerarquías de mando dentro de la iglesia, se puede hacer un caos. Hay que respetar. Todos en esta vida debemos entender que hay personas puestas ahí para celar un orden, que hay personas ahí para solucionar problemas. Y esas personas que están ahí, ustedes mismos las pusieron. No se pusieron solos. Nadie se paró aquí a decir: yo voy a hacer tal cosa porque yo quiero. No, hicimos elecciones, ¿verdad?
y todos ustedes. Pero ahora que están ahí, mucha gente no les hace caso. Se da cuenta cómo cambiamos nosotros las cosas. Quería ser popular Saúl, sí, pero quería ser más popular que obediente. Quiere que Samuel le perdone y vuelva con él como que no había pasado nada. Hey Samuel, perdóname, está bien, pequé, lo reconozco, lo confieso, perdóname, pero quiero que vayas conmigo porque allá están los ancianos del pueblo. Yo no quiero llegar solo, quiero que me representes. ¿Cómo así? Es que el pecado tiene consecuencias. La paciencia de Dios tiene límites. Vaya al 25. Saúl quería que Samuel le acompañara en su adoración a Dios. Y le dice en el 25: y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Adoración aquí es la palabra postrarse. Saúl estaba dispuesto a postrar físicamente, pero en su corazón era simplemente mentira. La adoración que él quería dar no era real, era ficticia. En su desesperación, Samuel le dijo: no, tranquilo, ¿sabes qué? Dios ya te desechó, así que yo no puedo ir contigo. Y dice que Samuel se dio vuelta. Y en lo que Samuel se dio vuelta, la desesperación nos hace hacer cosas. Dice que Saúl se asió del profeta y rasgó su manto. Y cuando rasgó su manto, versículos 26 y 27, la desesperación de Saúl rasgó el manto del viejo profeta. Decimos viejo porque ya estaba, rápido murió después de eso. Y recibe una lección visualizada. 26 y 27. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo. Qué grosero el pastor, ¿verdad? No, es la palabra de Dios. No volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él le asió de la punta de su manto, y este se rasgó. El reino sería rasgado, separado de su poder y dado a otro. Versículo 28. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Pastor, es que aquí yo soy indispensable. Si yo me voy de aquí, la iglesia se deteriora. ¿Quién te ha dicho? ¿Quién le ha dicho eso a usted? Aquí no somos indispensables. Aquí yo me voy hoy y otro domingo está otro pastor. ¿Y cuál es el problema? El indispensable aquí es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo se va de nosotros, ahí sí estamos amolados. Este pensaba y dice: no, el problema aquí. Entonces Samuel le dijo: no, Jehová ha rasgado tu reino, y para que sepa, se lo ha entregado a un prójimo que tú no quieres, que quisiste matar. Se lo entregó a aquel cipote que llevaron cuando el demonio te atormentaba y llegaba a tocar el arpa. Le dice a un prójimo cerca de ti. Le faltó decir a alguien que tú no quieres, a alguien que tú pensabas que no iba a llegar a ser lo que ahora está. Dios te ha rasgado el reino, te lo quitó y se lo entregó a otra persona. La Biblia dice que al que tiene mucho, al que tiene poco se le quitará, y se le dará al que tiene mucho. En la obra del Señor no somos indispensables. Amén. Somos importantes, sí. Todos somos importantes. Como ya vimos en el versículo 11, Dios se arrepintió de haberle dado el reino en el sentido de pesarle o hacerle sentir el hecho. Cuando dice me pesa ver puesto a Saúl como rey, está diciendo me duele, me pesa, estoy sintiendo ese sentimiento
Dios se arrepiente en el sentido de cometer un pecado. No, simplemente le está diciendo: lo que siento es que me pesa que empezó bien. Me duele, me siento mal, no por mí, sino por Él. Él empezó bien, empezó escuchando los mandamientos, empezó escuchando a Samuel, empezó escuchando la palabra que yo le daba. Pero en el momento en que Él se desvía, eso es lo que me duele, me pesa, como quien dice, me siento mal por Él, porque desobedeció el mandato. Es que muchos empezamos bien, pero en el camino nos desviamos y pensamos que vamos bien. Qué difícil. Versículo 23. ¿Qué modificó la conducta de Saúl y la opinión de Saúl? ¿Qué fue lo que le hizo modificar? Vayan al versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebeldía, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú, esa es la palabra, que modificó la opinión de Saúl. Son estas palabras: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que seas rey. Esas palabras, mi hermano, partieron el corazón de Saúl. Esas palabras fueron directamente a la desobediencia. Saúl no se dio cuenta de la seriedad de su pecado hasta que escucha las palabras de Samuel. Hasta ese momento él se da cuenta que el pecado está demasiado enorme. Pensaba que una confesión rutinaria arreglaría el asunto y podría seguir siendo rey, pero no fue así. Es lo que dice Samuel: perdóname, he pecado, yo sé que hice lo malo, pero quiero que me perdones hoy. Un perdón rutinario y yo sigo siendo rey. Y dice Samuel: no, en esta ocasión ese perdón ya no está. En esta ocasión Dios ha dicho que el reino ya te lo quitó. Y aunque yo te perdone, pero Dios ya no te va a dar la oportunidad que seas rey. Y más adelante, en un acto simbólico, ya lo vimos, Samuel dijo: Jehová ha rasgado de hoy el reino de Israel, y no hay remedio. El Señor no iba a cambiar su determinación, no se iba a arrepentir. El rechazo era definitivo. Y la parte central de todo en este encuentro está en el versículo 22 y 23, donde Samuel dice y aclara la naturaleza del pecado. Quien le daba mayor importancia a los ritos que a la obediencia. Y el pueblo pensaba que conservar a los mejores animales para ocuparlos en los sacrificios era igual que obedecer, pero no es así. La obediencia parcial se compara con la obstinación. O sea, cuando yo obedezco a media, el Señor se siente mal. Es mejor que no obedezcamos. La obediencia debe ser completa. Qué dura es esta palabra, Señor, le dijeron aquellos allá, ¿se acuerdan? Pero es mejor que la digamos de esa manera. Dios no se complace en el culto externo. Lo que quiere es que guardemos su palabra en el corazón. Hay otro detalle importante que quiero que observemos, y es que 3 veces cuando Saúl se dirige a Samuel, se refiere a Jehová y le dice: tú Dios. Vaya al versículo 15: para sacrificarle a Jehová, tú Dios, no el mío. Versículo 21: para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y el versículo 30: para que adores a Jehová, tu Dios. Saúl en ningún momento dice para adorar a nuestro Dios, a tu Dios. ¿Qué había pensado Saúl? Bueno, se puede notar que había abandonado su fe personal y que el Señor, él pensaba que una vez más iba a hacer lo mismo que hacía siempre. Versículo 31. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová.
Nunca más. Nunca más. Samuel tuvo una entrevista con Saúl. Nunca más platicaron. Y la Biblia añade que Samuel lloró amargamente a Saúl. Samuel lloraba, porque si hay cosa que duele, es cuando Dios te desecha. Si hay cosa que duele, es que hayamos llegado, hermano, al límite y lo traspasemos. Aunque oremos por esa persona, si Dios ya dijo que llegó al límite, yo no puedo hacer nada. Vayan el versículo 32 y 33. Ese viejito era tremendo, hermano. El profeta hizo lo que el rey no hizo. Versículos 32 y 33. Samuel mismo le dijo, después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalek. Y este venía contento, el pobre. Y Agag vino a él alegremente. Y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Ajá. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Y ha agarrado la espada el profeta y lo ha cortado en pedazos. Eso era lo que Saúl tenía que hacer. ¿Cuántas veces hemos guardado a nuestros enemigos en el corazón? Les hemos dado cabida. Hemos dejado que pasen adelante. Los atendemos bien. Cuando Dios te ha dicho, no permitas que tu corazón agarre cosas malas. De toda cosa guardada, guarda tu corazón. Los enemigos no son para reservarles la vida en el sentido espiritual, son para destruirlos en el nombre del Señor. El capítulo termina con la separación final entre Saúl y Samuel, y entre el monarca y Jehová. El profeta nunca más se entrevistó con este muchacho. Por lo tanto, hermanos, la obediencia siempre ha sido la solución a la desobediencia. La desobediencia de un hombre, Adán, le trajo la separación de Dios a todo el mundo, pero la obediencia de otro hombre llamado Jesús salvó a muchos. Dios ha escogido a cada uno de nosotros para que le glorifiquemos y que lo hagamos de una manera especial, haciendo su voluntad. Cuando insistimos en hacer nuestra voluntad, ya no podemos realizar el propósito de Dios. Es que hay tanta gente haciendo su propia voluntad y no la voluntad de Dios. ¿Cómo quisiéramos que esta palabra llegara a lo más profundo del corazón y hacer un alto en nuestro caminar y empezar a verificar por dónde irá ya esa copa de tantas desobediencias que yo he hecho delante de Dios? ¿Qué tanto faltará para que esa copa y Dios diga, ya no te voy a escuchar? Porque escuchas mensajes tras mensajes y no me haces caso. Lo que haces es salir enojado después del culto. Y lo más tremendo, que se enojan con el pastor. Dios ve todo eso. Dios lo está viendo. Y todo está siendo anotado. Yo creo que es mejor humillarnos. Antes que escuchemos esas palabras, tu reino ha sido quebrado.
Antes que escuchemos esas palabras, ya no hay lugar que me pidas. El creyente autónomo no puede ser instrumento en las manos del Señor. ¿Quién es el rey de nuestras vidas? ¿Jehová o nosotros mismos? De esto aprendemos que la desobediencia de Saúl lo llevó a la caída. Si usted va al capítulo 28 del primer libro de Samuel, es increíble, hermano. Samuel ya murió y Saúl quiere consultar a Jehová y se va a consultar por todos los medios establecidos en la palabra y consultó, y Dios no le contesta. ¿Sabe qué hizo el rey? ¿Sabe qué hizo el rey? Lo mismo que hacen muchos evangélicos. Si Dios no me contesta, entonces me voy donde un brujo. Qué desgracia, hermano. Qué desgracia, hermano. Y les digo esto con propiedad. Conozco a personas que antes pastoreé y hoy tienen una candela encendida en su casa porque visitaron parcheros y ahora ellos hacen los trabajitos. Cuidado, hermanos. Saúl, cuando Dios no le contestó, se fue a consultar una bruja. ¿Se dan cuenta la desesperación en la que podemos caer sencillamente por no ser obedientes? Sencillamente por no guardar el mensaje de la palabra, sencillamente por ser rebeldes y decir: es que a mí nadie me cambia, yo soy lo que soy y aquí venga quien venga, yo sigo siendo igual, no hay problema. Pero ya va a llegar un día en que usted se va a dar cuenta que todo lo que hizo no estaba bueno. Recapacitemos. Quiero que estén de pie, hermanos, en esta mañana. Padre, gracias. Gracias, Señor.